Tema de influenza, ya estuvimos viendo qué son las enfermedades o las infecciones respiratorias, ya vimos cómo se clasifican, ya comentamos la importancia epidemiológica que tienen, ya comentamos también el cómo hacer el diagnóstico, la importancia de hacer el diagnóstico diferencial de cada uno. Vimos un panorama general de todas las infecciones y vemos que, bueno, la importancia que tiene cada una de ellas y el momento que estamos viviendo también relacionada con la infección respiratoria, que no es nueva, ya también lo comentamos, es una enfermedad que ya, o infección que ya existía y que, bueno, uno de los primeros brotes que tuvieron en Asia fue en el 2002, con el brote que tuvieron en el 2003, entre 2002 y 2003, entonces no es una enfermedad nueva. La única diferencia es que no se conoce todo al respecto porque era muy localizada. Entonces, bueno, entonces tenemos que la influenza, ahí lo están viendo, ya también saben que es una infección de tipo viral, es infecciosa, es aguda y es altamente contagiosa. De hecho, es más contagiosa que el coronavirus, ¿no? Esa también es una importancia que tiene esta enfermedad. De hecho, se estaba preparado o se tenía un programa a nivel mundial para la vigilancia de la influenza. Para eso sí se tiene, pero no se tenía para otras, ¿no?, enfermedades infecciosas. Tiene una mayor incidencia en el periodo de invierno, como todas las infecciones respiratorias. Solamente pues sí tiene una mayor incidencia y prevalencia en los meses de octubre a mayo, inclusive de octubre a marzo es cuando se ve el mayor número de casos. Bueno, puede afectar a cualquier grupo de edad, pero los grupos de edad que están más afectados y que además tienen mayor número de complicaciones son los menores de 5 años, y de estos menores de 5 años, el grupo que tiene mayor problema son los menores de 2 años, son los que tienen mayor problemática. Y los mayores de 65 años son también el otro grupo que tiene mayor riesgo, que aunque se menciona que a partir de los 60 años tienen mayor problemática aquellos que tienen enfermedades crónicas. Entonces se habla de diferentes enfermedades que están relacionadas con las complicaciones, no porque tengan mayor susceptibilidad solamente este grupo de adquirir las infecciones respiratorias, en este caso de la influenza, sino que la presentación de otras enfermedades crónicas los ponen en riesgo de presentar complicaciones. Entonces, bueno, aquí es importante esto que dice aquí, que los signos y síntomas son diferentes en cualquier grupo de edad, así que no esperen encontrar siempre un cuadro clínico específico de influenza. Tan es así que se confunde con el resfriado común, se puede confundir inclusive con una faringitis viral. Entonces, yo les recomiendo que hagan un cuadro en donde pongan todas las infecciones respiratorias y pongan sus manifestaciones clínicas y observen cuál es la diferencia entre cada una, y con ello van ustedes a aprender a hacer un diagnóstico diferencial de cada una de ellas. Y bueno, dice aquí lo que les decía, el grupo en donde se presenta mayor mortalidad son en los menores de 2 años, y de ese grupo de 2 años, el grupo de menores de 3 años son los que tienen mayor riesgo de morir. Y ustedes lo han de haber leído en la guía de la práctica clínica también, que lo menciona. Entonces, esto es importante que no se les olvide. Y bueno, ya decíamos el porqué de los adultos mayores tienen mayor riesgo, porque la mortalidad no se observa en este grupo de edad, y también hay una diferencia entre si estamos hablando de la influenza estacional y la influenza ocasionada por el grupo A, son diferentes, y la mortalidad y la incidencia también es diferente. Entonces aquí es importante poner atención cuando estamos hablando de alguna de ellas y de cuál estamos hablando principalmente. Entonces, en cuanto a esto, dice que se puede... Ok, ya dejamos entrar a alguien más. Dice que se propaga rápidamente en el mundo. Entonces, esto es lo que le da esa connotación de que es altamente contagiosa.
es altamente transmisible y que además está relacionada con la virulencia. Entonces, por eso es que dice que puede generar epidemias estacionales. Aquí, bueno, es algo que se espera de manera habitual en las épocas de frío, pero también hay que tener en cuenta las epidemias que pueden estar relacionadas principalmente con el tipo 1, el que ocasiona la influenza H1N1, que es la que tiene mayor riesgo, pero no es la única, ¿verdad? Mientras sean del grupo A, se tiene un riesgo importante de presentar una epidemia y convertirse en una pandemia. En las regiones templadas dice que se puede producir a finales de otoño e invierno. Entonces, esto es algo importante, que en las regiones con climas templados puede estar presente todo el año, ¿no? Todo el año. Inclusive, bueno, pero en las tropicales puede estar presente todo el año y confundirse los cuadros clínicos, por eso les comentaba. Y en las regiones, en épocas de invierno, es donde se presenta con mayor frecuencia. Entonces, en donde hace bastante calor, pues puede estar presente todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además tiene que ver con las características del virus, ¿verdad? ¿Es un problema de salud pública en el mundo? Sí, ¿no? Está lo que les decía, la alerta epidemiológica y el programa mundial, y tenemos un programa en México para la vigilancia de la influenza y sobre todo, ya les decía, del grupo A. Y en México es una amenaza latente, lo que comentábamos, para que se presente una pandemia. Tan es así que ya vivimos, ¿verdad?, en el 2009 una epidemia, y que eso, bueno, alertó nuevamente a todo el mundo a que pudiese originarse una pandemia. Es trascendente, ya decíamos, porque se propaga muy rápido, es altamente contagiosa, la morbilidad es extensa, aunque, bueno, la mortalidad, ya decíamos, los grupos de edad que afectan más frecuentemente, pero depende del tipo también de influenza que estemos hablando. Entonces, eso también es importante. Aquí, bueno, la complicación más importante es la neumonía. Entonces, la población que se complica, que tiene riesgo de morir, es porque presenta neumonía, ¿verdad?, ya sea viral o que se complique con una bacteriana. Entonces, algo importante, lo que dice aquí, es de difícil diagnóstico, sí, se puede confundir, ¿no?, lo que comentaba, por lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial con los signos y síntomas. Eso es una parte. La otra parte tendría que hacer con alguna prueba serológica para identificar al virus. Pero bueno, no siempre se tiene la prueba a disposición, y entonces se puede iniciar a lo mejor tratamiento y no estamos y está orientado hacia la influenza y no es influenza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí por eso dice, se fijan, la sintomatología es muy similar a cualquier otro cuadro respiratorio, por eso es importante tener mucho cuidado en el momento de hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, esto ya lo comentamos. Y bueno, aquí lo más importante es la aparición, ¿verdad?, de otros serotipos, y que esto puede generarnos una pandemia. Esto es importante que tiene, porque además muta muy rápidamente. Entonces, se conocen 3 tipos, inclusive en algunos libros, algunos documentos de la OPS, si entraron a ver la página de la OPS, habla inclusive de 4 tipos, pero los que afectan directamente al hombre son estos 3 tipos, el A, el B y el C. El tipo A, bueno, comprende 15 subtipos. Esto es importante, y que le da la característica, la presencia de sus proteínas, y vemos uno de los más severos y que hemos visto que han afectado al mundo a lo largo de la historia es el tipo A, el H1 y el H3. El que tiene mayor severidad es el H1, que han causado extensas epidemias y las pandemias que se han vivido. Entonces, bueno, el tipo B se relaciona rara vez con epidemias regionales, es menos frecuente, y el tipo C pues guarda relación solamente con casos esporádicos y brotes pequeños, como lo están leyendo aquí. Entonces, el de mayor importancia es el tipo A. Los 3 tienen importancia, pero
el más importante es el agua. Entonces, bueno, esto ya lo decíamos de la vigilancia. Y algo importante, bueno, que tenemos que considerar y que por ello también fue la alerta que se tuvo en el 2009, que ustedes pues, estaban relativamente pequeños, ¿verdad? Bueno, es esto, que de hecho cuando tuvimos en el 2009 la epidemia por el H1N1, bueno, se le llamó influenza porcina. ¿Por qué? Porque, bueno, se inició en una infección en los cerdos que fue transmitida al ser humano, ¿verdad? Entonces es algo importante y sobre todo, bueno, que pueden mutar los virus, ya sean de los cerdos o de las aves, que es el otro tipo que tiene el riesgo, ¿verdad? Y que es para lo que se supone que están preparados los países, pero ya vimos que no están preparados, ¿verdad? Puesto que con esta epidemia, pandemia que estamos viviendo, no se tiene una preparación para dar respuesta a una infección del tipo que tenemos en este momento. Ahora imagínense a la influenza, que tiene más su alta mortalidad y que es más contagiosa. Entonces, ahí vamos a tener un problema si se presenta y sí va a ser más grave. Entonces, bueno, esta sintomatología, sobre todo, una de las características clínicas es la fiebre mayor de 38.5 grados que no cede con ningún medicamento ni con medios físicos durante 2 o 3 días. Es una de las características importantes. ¿Por qué? Porque se puede hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades probablemente, pero con el coronavirus también tiene esa característica, que tienen fiebre, pero una vez que el cuadro clínico ya está presente, en los inicios es febrícula, esa es la diferencia. Y la cefalea intensa, aquí sí es una cefalea intensa, aunque también en el coronavirus tienen una cefalea intensa. Solamente que lo que nos hace la diferencia entre una y otra es la fiebre, que desde los inicios, en el caso de la influenza, empiezan con una fiebre elevada. Bueno, además de que pueden presentar otros síntomas, como están observando, pero la característica, inclusive la triada que se considera para el diagnóstico es la fiebre, la tos y el dolor faríngeo. Son los 3 datos clínicos más importantes y pueden existir otros más. Bueno, dice que se puede transmitir fácilmente, ya lo sabemos, ya lo mencionamos, y que se puede confundir, sobre todo la H1N1, que se puede confundir con la influenza estacional o con el catarro común, el resfriado. Entonces ahí están en esta línea del tiempo, están observando cómo se ha presentado desde 1177, desde el año 1177 se habla de un primer reporte de influenza en Europa. Entonces no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado presente en el mundo y que, bueno, los virus, las bacterias, hongos siempre están presentes en el medio ambiente, ¿verdad? Y que se han ido modificando al ritmo en que también el ser humano ha ido cambiando, ¿verdad?, nuestro ambiente. Entonces también es parte o es resultado de los cambios que ha hecho el ser humano a lo largo de la vida, entonces, y a lo largo de la historia. Entonces ven ustedes cómo se han tenido varios sucesos a lo largo de la historia, y bueno, uno de los más importantes que se habla, ¿no?, es la influenza española. ¿Y por qué se llama española? Porque se inició, ¿verdad?, los primeros casos en estas regiones, se menciona, y fue en 1918 hasta 1919. Y se tienen diferentes datos. Hay algunos documentos que hablan que la influenza española ocasionó alrededor de 60 millones de muertes. Hay otros que hablan de 40 millones y que habla de 50. No se tiene exactamente el dato del número que ocasionó esta epidemia, pandemia, porque también afectó a México, no solamente a Europa, también a México. Es una de las importantes, ¿verdad? Y bueno, como ha ido presentándose, y otra de las que se habla más frecuentemente es la de 1957-58, que se dio también
en Asia, que aunque nada se habla que ocurrieron 2 millones de muertes, pero bueno, se habla de otro de las epidemias que se tuvieron, y bueno, en Asia, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, y de ahí hemos tenido diferentes, ¿verdad? Hasta llegar a la última, que es una de las más importantes, que aunque no se tuvo un número importante de defunciones, que es lo que genera, ¿verdad?, la problemática de estas infecciones, la mortalidad, pero bueno, fue uno de los otros brotes epidémicos con el riesgo de una pandemia, ¿verdad? Y vemos que sí tuvimos en algunos, hubo casos en México, hubo casos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Por lo tanto, bueno, se corría el riesgo de tener mayor número de casos en el año 2009. Lo único bueno es que se controló y que, bueno, de alguna forma, la población respondió de manera rápida, en general, al mundo. Dijeron, quédense en su casa, existe una infección, y la mayor parte de la población se quedó. Por lo menos fueron 2 semanas, y ya después, bueno, volvimos a nuestras actividades cotidianas con todas las medidas preventivas que se olvidaron, ¿verdad? Y bueno, se continuó con algunas medidas que no, solamente con algunas medidas, y no con las que se tenían que tener para disminuir la presencia no solamente de la influenza, sino de cualquier otra infección por cualquier agente etiológico. Y entonces aquí estamos viendo, ya lo comentábamos, tenemos el virus, que es de la familia Ortoviridae, que está compuesta por 4 géneros, el A, B, C y el Tobactovirus. Los más importantes, ya decíamos, es el A, el B, que nos puede dar epidemias aisladas, y bueno, el C, que es poco frecuente, ¿verdad? Pero los 2 más importantes es el A y el B, y aquí lo más importante, ¿verdad?, de sus características es virus RNA. Entonces, bueno, esto también es importante, sobre todo para la preparación de las vacunas, es lo importante, se pueden y cómo se van a preparar. Entonces, tenemos el A, ya lo habíamos mencionado, que además de que se puede presentar en el hombre, ¿verdad?, se presenta en los cerdos, caballos, mamíferos, marinos, aves de corral y muchas especies de aves silvestres, que este es el problema principal, las aves silvestres, porque tienen movimiento, ¿verdad? Los movimientos migratorios que tienen las aves, eso no se puede controlar, entonces nos genera el riesgo de que exista una epidemia o pandemia de gripe aviar. Entonces ese es el riesgo. En el caso del B, solamente infecta al hombre, y en el C puede infectar al hombre y en algunas ocasiones al cerdo. Es menos frecuente, pero también puede afectar al cerdo, ¿de acuerdo? Los de mayor importancia, ya dijimos, son el virus de la gripe A, porque son los que nos pueden generar la problemática de salud pública a nivel mundial. Se dividen en diferentes subtipos, ya decíamos que las proteínas son las que les va a dar la característica, ¿verdad?, aquí principalmente para su clasificación, y tenemos a la hemaglutinina, que por eso tiene la abreviatura de la H, y la neuraminidasa, que es la abreviatura de la N, y tenemos, ya decíamos, entre 15 y 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. Esto es lo que nos va a dar la clasificación, y bueno, en función de ello vamos a tener que se van a clasificar como aviares o porcinos o de otros animales, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de la gripe aviar tenemos a la AH5N1 y a la AH9N2. Y de los porcinos son la AH1N1 y la AH3N2, ¿de acuerdo? De hecho, en este momento hubo ya reportes de casos, ¿verdad?, de gripe aviar en Rusia. Entonces esperemos si no haya también otro problema con la gripe aviar. Entonces, bueno, esperemos si no pase eso. Bueno, y todos esos virus gripales de origen animal, bueno, son los que nos pueden generar las grandes epidemias. Y bueno, aunque dice que no se transmite fácilmente, ¿verdad?, entre las personas, de los animales a las personas, pero vemos que una vez que mutan, ¿verdad?, porque la mutación es muy rápida,
pueden generarnos la infección en el ser humano y tiene alta, ¿verdad?, lo que decíamos, una mayor virulencia una vez que adquirimos una infección que es propia de los animales, y eso es lo que nos da el riesgo. Estos son los dos serotipos que están circulando. Esto es importante porque las vacunas están compuestas por ellos, y esto es lo que también le da la presencia de una respuesta inmunológica, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. En ocasiones la población tiene una respuesta también exagerada a la vacuna. Entonces sí es importante saber qué vacuna te están aplicando y qué compuestos, pero eso no lo sabe la población, pero nosotros sí lo tenemos que saber. Entonces era lo que les decía, cómo se denominan de acuerdo a la clasificación de los virus. Y entonces, por ejemplo, dice el tipo antigénico, es lo primero que siempre van a observar, que es tipo A, tipo B o tipo C. El número 2 nos habla del origen geográfico, dónde se inició o dónde se encontró al virus por primera vez. El tipo 3, el número de cepa en el laboratorio de origen, es decir, una vez que en el laboratorio se identifica o se le pone el número de cepa, pues es cuando se le pone el número 3. El año de aislamiento, y ya al final, pues cómo queda, ¿verdad? Entonces está H3N2, entonces es como queda ya al final, y es lo que nosotros vamos a ver, que es el tipo A, H3N2, y bueno, de las características, cuando lo ven así, pues ya saben de qué están hablando, dónde se originó, la cepa, el número de cepa y el año, ¿de acuerdo? Entonces la transmisibilidad. En cuanto a la transmisibilidad, el reservorio es el hombre, ya mencionamos en el caso del B y el C, mientras que el A puede infectar también al hombre, pero hacer el reservorio, pero la importancia radica principalmente en los animales que ya habíamos mencionado, y lo más importante, ¿verdad?, son las aves acuáticas, las que nos generan el riesgo de presentar una epidemia y después una pandemia, decíamos, por los movimientos migratorios. Entonces esto es algo importante. El periodo de incubación, aquí sí difiere algo, pero el que se tiene en promedio es de 1 a 3 días, porque si es el tipo A, bueno, puede tener un periodo de incubación hasta de 4 días. Entonces, bueno, hay algunas características que diferencian entre la gripe o la influenza estacional y la influenza de tipo A. Entonces, bueno, ese sería un periodo de transmisibilidad, es de 1 a 2 días antes de que se den los síntomas, de 3 a 5 días en los adultos, pero en los niños puede ser hasta de 7 días. Entonces aquí hay que poner mucha atención porque, bueno, los niños tienen un periodo de transmisibilidad mucho mayor, por lo cual pueden estar infectando a los adultos. La fuente de infección son las secreciones nasofaríngeas, siempre y cuando sea una infección, ¿verdad?, solamente que no esté afectando a las vías respiratorias bajas, donde ya se estén complicando con neumonía. Entonces son nasofaríngeas. Los mecanismos de transmisión, bueno, ya los vimos la semana pasada, solamente estamos viendo aquí algunas connotaciones relacionadas con ello. Bueno, ya sabemos el contacto directo de una persona que esté enferma y que sobre todo, ¿verdad?, pueda contagiar a los demás, que no se tengan las medidas preventivas cuando se tose o se estornuda, ¿verdad? Entonces dice que en ambientes cerrados o a una distancia aproximada de 1 metro, ¿verdad?, se pueden inhalar las gotitas de flush. Entonces esto es algo importante porque también va a afectar a la conjuntiva. Entonces una de las medidas preventivas, ¿verdad?, para los personal de salud es que hay que utilizar los gogles, ¿verdad?, para evitar la transmisibilidad. Entonces esto es algo importante. Yo siempre les he dicho que cuando estén en hospitales usen sus gogles o sus lentes, siempre, 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 independientemente si tienen o no una infección respiratoria, porque no solamente con las gotitas de flush nos podemos contagiar, ¿verdad?, sino a lo mejor estamos atendiendo un parto, ¿verdad?, el producto es un producto que sale como disparado como tapón de sidra, ¿no?, y nos baña completamente, ¿no?,
Y entonces, bueno, si no tenemos protección ni ocular, ahí podemos adquirir alguna infección. Si la mujer, por ejemplo, tuviera gonorrea, pues, entonces ahí nos contamina. Yo siempre les he dicho que usen sus lentes o sus goggles, que no hay que ser, que hay que cuidarnos primero nosotros para cuidar a los demás. Eso es algo importante. Las gotitas de flúor, que ya también es importante, pero algo importante, los aerosoles, ¿verdad? Que estos pueden quedar suspendidos en el aire, y que estos nos dan el riesgo también de adquirir la infección, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo comentamos también, que tiene que ver de manera general, y el tamaño de las gotas también tienen que ver para la presentación de la enfermedad. Algo importante, lo de la tasa de infección en los niños preescolares y escolares, que supera el 30%. Entonces esto es importante. Los niños también se infectan, ¿verdad?, de todas las infecciones respiratorias, no solamente de influenza. Ya veíamos que el periodo de transmisibilidad es mucho mayor en este grupo. Entonces hay que tener cuidado con los niños, porque también pueden estar cursando con un cuadro, ¿verdad?, muy leve, y pensarse que no tienen una infección por influenza, ¿de acuerdo? Bueno, aquí algo importante del virus tipo A es que pueden sobrevivir entre 24 a 48 horas en las superficies no porosas. Entonces, por eso la insistencia de que hay que mantener las áreas que se comparten, ¿no?, limpias, estar limpiando frecuentemente, de 8 a 12 horas en tela, papel y tejidos. Entonces, esto es importante que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Y también se ha demostrado que es transferible de las superficies no porosas a las manos. Ustedes llegan, tocan algún objeto que pueda estar contaminado, y va a permanecer en las manos. Dice que durante 24 horas, y en el tejido, sobre todo las superficies no porosas, 24 horas que ya hemos dicho, y que pueden permanecer en las manos si no se lavan hasta 15 minutos. Entonces eso también es importante. Ustedes se tocan la cara, y entonces ahí puede ser la problemática que se genera. Entonces aquí lo estamos diciendo, que puede sobrevivir entre 10 y 15 minutos. También algo importante, y en donde se han encontrado, bueno, son en las monedas y en los billetes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estos pasan de mano en mano en mano, entonces ahí hay una contaminación importante. Hay que tener cuidado con todo el dinero, ¿de acuerdo? Bueno, del panorama epidemiológico, pues vemos que hay muchísimos datos. Uno de los más importantes, o lo que dice la OMS, que de manera anual, ¿verdad?, causa alrededor de 3 a 5 millones de casos graves, y que causa, dice esta cifra de manera aproximada, 290,000 a 650,000 muertes anuales por influenza estacional, no por la influenza tipo A, sino la influenza estacional. Y en los países industrializados, la mayoría de las muertes están relacionadas en la población mayor de 65 años, en los industrializados, porque en los países en desarrollo, la población en edad productiva es la que se ve más afectada en la mortalidad. Y el otro grupo de edad que ya decíamos son los menores de 2 años. También se afectan los mayores de 65 años, pero aquí hay una diferencia. En los países en desarrollo se afecta más al grupo de edad productiva. Entonces ahí es una de las problemáticas. Entonces ya aquí está lo que les estaba mencionando, y que puede, bueno, causar el ausentismo. Aquí está mal escrito: laboral, escolar y pérdidas de la productividad relacionadas principalmente con los grupos de edad que se afectan. Y ya decíamos, el de edad productiva es el que se ve más afectado, sobre todo el de 25 a 39 años es el que se afecta por la influenza, y sobre todo, bueno, que va a causar la mortalidad mayor en ese grupo de edad. Entonces, bueno, dice que no se conocen bien, ¿verdad?, los datos estadísticos. ¿Y esto por qué no se conoce? Porque, bueno, no siempre se hace el diagnóstico diferencial entre la influenza y el catarro común o resfriado común, y esto pues genera que no se conozca exactamente cuál
es la frecuencia de la enfermedad. Y bueno, indican que cuando hay epidemias, bueno, el 99% de las muertes se origina en los menores de 5 años. Entonces, vean, los niños son los más afectados por la influenza estacional. Hay que tener mucho cuidado en los niños, ¿verdad? A veces se piensa que los niños no hay mayor problema, pues sí, en este caso sí tenemos el problema. Bueno, ya decíamos que por eso los cambios antigénicos y la mutación que tiene el virus es lo que pone en riesgo, ¿verdad?, de que se presente una pandemia. El 80 al 90% de las defunciones en los países en general ocurren en los mayores de 5 años, pero ya estábamos viendo la diferencia entre los países industrializados y los países en desarrollo. Esto es algo importante. La tasa de ataque clínica durante las epidemias corresponde de un 10 a un 20% en la población general. Y en los adultos mayores dice que es el 50%, y aquellos que viven en espacios cerrados, orfanatos, cárceles, ¿verdad?, aumenta ese riesgo de tasa de ataque, es decir, ¿qué probabilidad tengo de adquirir la enfermedad? Es la tasa de ataque. En la población en general es baja hasta de un 20%, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas preventivas, porque si no, aumenta esta tasa de ataque. Y en la población adulta, ya mayor de 65 años, vemos que es de mayor del 50%, los orfanatos, en las cárceles, en los asilos, se tiene este riesgo, es mayor, sobre todo por el número de personas y que pueden estar viviendo en hacinamiento. Entonces ya veíamos esto de el panorama epidemiológico y que viene en la guía, ¿verdad? Este cuadro, si lo vieron, ahí está. Y solamente se los puse porque ya les dije que estas variaciones, pues sí, depende de la referencia, por eso es que se menciona, ¿verdad?, que es muy variado esto de la afectación de la gripe española, que se dio en 1918 hasta 1919. El grupo de edad que se afectó más fue el de los 25 años en promedio. Entonces, por eso les comentaba que en el caso del tipo A, afecta más al grupo de edad productiva. Y bueno, pues no había vacuna en ese momento, ¿verdad?, para el 1958-59, aunque, ¿verdad?, fue menor número de casos, pues aquí se afectaron a los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, y a los adultos jóvenes, es decir, en edad productiva. No había una vacuna disponible para este tipo, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso no nos puede generar ninguna protección, aunque hubiese la vacuna de la gripe estacional, no hay protección para la tipo A. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque si nos aplicamos la vacuna de la influenza estacional, no significa que es la específica para el serotipo tipo A. Tiene compuestos, pero va cambiando conforme se dan las epidemias. Entonces, bueno, y la otra, la del 69, que es una de las que también tienen importancia, bueno, también llegó la vacuna tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, no hubo tantas defunciones, pero bueno, ya con 1 millón ya se habla que es un problema importante de salud. Ya vemos, perdón, que el grupo afectado pues siguen siendo los niños pequeños y los adultos jóvenes, principalmente en edad productiva. Bueno, aquí nada más para que vean ustedes las etapas de cómo se está organizando cómo está organizado para dar respuesta a una gripe aviar. Entonces aquí estamos viendo que existe un Comité Nacional y Estatal de Seguridad en Salud y a nivel mundial también se tiene uno, inclusive aparece como una cuestión de emergencia en los países y después a nivel mundial. Vean ustedes, tiene diferentes fases que dependen. Esta es la fase interpandémica, es decir, antes de que se establezca la pandemia como tal, y que solamente se está observando que se da en cada uno de los países. Cuando ya se llega al nivel 3 de la fase 0, entonces vemos que ya es la alerta de pandemia. Entonces tenemos la fase 0, nivel 0, la 1, la 2 y la 3.
cada una tiene diferentes características y que está relacionada a la circulación del virus. Entonces, por ejemplo, el acero dice la circulación de virus epidémico, ¿ya?, con brotes anuales, es decir, que siempre está circulando de manera habitual, ¿verdad?, entre los seres humanos. En la fase 0, nivel 1, ya es la alerta de un nuevo virus que se puede haber identificado en una sola persona, lo que se le llama el caso 0, ¿verdad? El nivel 2 ya se confirma que hay un nuevo virus y que está infectando a más de dos o más personas. ¿Se acuerdan? Cuando ya hay un brote epidémico, ¿verdad?, son más de 2 casos de la misma patología y que nos está alertando de que ya está presente un nuevo microorganismo o que está alterando, ¿verdad?, lo que de manera anual se espera que sería la endemia, ¿no? Y bueno, y que la patogenia y la virulencia del virus, ¿no?, puede generarnos una pandemia. Y la alerta en el nivel 3 ya se confirma la diseminación de ese nuevo virus de persona a persona en un periodo no mayor a 2 semanas en una misma ciudad. Entonces aquí ya es una alerta que se tiene que generar a nivel mundial. Y en la fase pandémica, es decir, cuando ya se establece la pandemia, pues entonces tenemos esas 5 etapas, que es lo que han estado ustedes escuchando, donde en la fase 1 está la presencia de brotes en diferentes ciudades, provocando alta mortalidad, morbilidad y la letalidad. La letalidad de la influenza llega hasta el 70%, entonces muy alta si la comparamos con el de la síndrome respiratorio por el coronavirus. La fase 2, la presencia de brotes en diferentes partes del mundo, es decir, que ya está establecido en diferentes continentes, lo que le va a generar, dice aquí, el decremento en la aparición de brotes, dice al final de la primera onda pandémica, y que esto va a establecerse dependiendo del número de casos. En la fase 4 dice aparición de nuevos brotes causados por el mismo virus de la primera onda, es decir, donde hay un pico máximo en la primera, en el primer brote a nivel mundial, después viene la segunda, y bueno, en la fase 5 ya hay una disminución de ese segundo pico, donde se concentra el mayor número de casos, y bueno, se supone que en la segunda ya debería haber una disminución, un control de la epidemia. En el caso de la influenza estamos viendo nosotros que no ha habido, ¿verdad?, si lo vemos desde este punto de vista, nosotros nunca hemos tenido una disminución de casos, aunque lo pongan en las estadísticas. Si estamos considerando que no se conocen exactamente el número total de casos que ocurren, ¿no?, por la razón de que al hacer el diagnóstico se puede confundir con un catarro común, en este caso igual sucede con el coronavirus, se puede confundir cuando vemos que es una infección leve, se puede confundir con el catarro común, inclusive con la influenza. Entonces hay un gran número de casos que nos están registrando, entonces ahí no le crean mucho a la estadística en este momento. Los casos nuevos que se tienen registrados o que ocurrieron en el 2019, bueno, en nuestro país fueron 89.460 casos, que seguramente ya lo tienen, y el grupo que se vio más afectado, en primer lugar, fue el de 25 a 44 años, ya comentaba que son de los grupos más afectados en el caso de la influenza en general, y bueno, también vemos que cuando la gripe, la influenza tipo A, también el de edad productiva tiene mayor riesgo de morir. Después sigue el de 1 a 4 años, el de 5 a 9 años, el de 50 a 59 años y el de 65 y más años. Entonces, estamos observando lo que les estaba comentando, el grupo de edad productiva y los niños menores de 5 años, y todavía de ese grupo, los menores de 2 años son los que tienen más riesgo de complicaciones y de muerte. Cuanto a la localización geográfica que se observó en el año 2019, bueno, en primer lugar tenemos la Ciudad de México, segundo lugar Nuevo León, tercero Guanajuato, cuarto Jalisco y Veracruz en quinto lugar.
Yo casi siempre he estado en la Ciudad de México y Nuevo León, dentro de los primeros casos. En este caso no aparece el Estado de México, pero también siempre aparecía en los primeros 5 lugares. Bueno, este nada más es un cuadro que viene en uno de los documentos, de los artículos, donde nos habla de manera muy general de los principales factores que están relacionados con la influenza, pero de tipo estacional. Cambia cuando es la tipo A. Entonces sí hay que considerar esto, pero se parecen mucho los datos, pero sí hay un cambio, sobre todo en la edad. En la edad estamos observando que nos dicen que son los mayores de 60 años y los menores de la gripe tipo A. Entonces sí, sabemos que cambian los grupos de edad que tienen mayor riesgo de presentar, pero también de morir. En general los menores de 5 años y el otro grupo, ya les decía, de 25 a 39 años, y en tercer lugar, pues los mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Bueno, la que tengan el antecedente de cualquiera de estas condiciones, ¿no? Enfermedades crónicas, y que tienen mayor relación con la presencia de complicaciones, es decir, que presenten neumonía y les pueda causar la muerte. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la población, y hay una diferencia importante también cuando hablamos de la tipo A, porque también, bueno, se incluye a las embarazadas con uno de los grupos de mayor importancia, que aquí en la estacional también se incluye, pero tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y de morir en el caso de la tipo A. Entonces sí hay que tener cuidado con esas diferencias entre un grupo y otro del grupo del virus tipo A y el tipo estacional. Entonces sí es importante marcar esa diferencia. Entonces, bueno, ahí les puse ya el sexo. Es el masculino el que tiene mayor riesgo de presentar la infección, y sobre todo también se habla de presentar complicaciones porque los hombres tienen menor, ¿verdad?, medidas preventivas, y además, bueno, los tipos de trabajo que desempeñan también está relacionado con ello, ¿verdad? El estado inmunológico es importante. Nos hablan de las personas con enfermedades mentales, de hecho la OPS lo menciona, y esto está relacionado con las faltas de medidas preventivas, no porque tengan un estado inmunológico comprometido, sino es por la falta de medidas preventivas y el cuidado personal. Las enfermedades que ya estábamos viendo, ¿verdad?, que estaban enlistadas y que se relacionan sobre todo con las complicaciones. Aquí la importancia de ello está relacionado con que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿no? Porque todos tenemos el riesgo de presentar la influenza de tipo estacional o tipo A o tipo B, pero el riesgo de complicaciones es en estos grupos y que pueda generarles neumonía y causarles la muerte. El personal de salud, todo el personal que trabaja en las instituciones de salud tienen el riesgo de adquirir la infección, sobre todo, bueno, porque está en contacto con la población enferma. Bueno, las embarazadas, que ya mencionábamos que es un grupo importante, en el tipo A son las que tienen un riesgo importante de morir, así que hay que tener cuidado con las embarazadas. De hecho, en la epidemia que vivimos en el año 2009, fue la primera causa de mortalidad materna, la influenza tipo A. Esa fue la primera causa de mortalidad. Y en este momento el coronavirus ha causado, es el primer lugar también, el síndrome respiratorio ocasionado por coronavirus, su complicación de la neumonía, bueno, la primera causa de muerte en las mujeres en este momento, en la etapa del embarazo. Entonces ahí también ha cambiado relacionada con ello. Y bueno, esto de los malos hábitos higiénicos que garanticen la transmisibilidad, lo que estábamos mencionando aquí, ¿verdad? Si no se tienen las medidas preventivas de lavado de manos después de toser, estornudar, ¿verdad? Es uno de los malos hábitos. También nos habla de la falta de baño diario, el cambio de ropa, y que está relacionado con que se generen, que los microorganismos estén presentes en la ropa, ¿verdad?, en el cuerpo, y sobre todo que no haya un lavado de manos, pues se corre el riesgo de que se presente
también la infección. La ocupación ya está relacionada, sí, por ejemplo, con el personal de salud, pero las ocupaciones también que están relacionadas con el manejo de personas, ¿verdad? Los sitios donde hay un acúmulo o conglomerado de personas se tiene mayor riesgo de adquirir cualquier enfermedad respiratoria, pero aquí se hablan, por ejemplo, también del manejo de la basura. Los pepenadores tienen un alto riesgo por el manejo de todos los desechos de adquirir la enfermedad. Aquí es algo importante porque en este momento no se están vacunando a este grupo también de riesgo, entonces debemos de estar pendientes de todos los grupos de riesgo. Aquí es algo importante. Y bueno, creo que no aprendieron priorización, así que por eso no están priorizando bien. Las personas con estado nutricional deficiente, se menciona de los niños, tienen mayor riesgo de adquirir la influenza, sobre todo los que tienen una desnutrición moderada y grave, son los que tienen mayor riesgo. Se habla también de aquellos que, que están observando, también aquellos niños que no han recibido lactancia materna exclusiva, también tienen mayor riesgo de presentarlo, sobre todo, acuérdense, por la transferencia de las inmunoglobulinas que les ayuda a la protección. Entonces, también el bajo peso al nacer tiene que ver con el estado inmunológico, por eso es que el grupo que tiene mayor riesgo de morir son los menores de 2 años, y de ese grupo los menores de 2 meses son los que tienen mayor riesgo relacionado con ellos, y además tienen bajo peso al nacer, pues tienen mayor riesgo, y si son prematuros todavía aumenta más el riesgo. El antecedente de tabaquismo en la población también es un factor de riesgo. El tabaco, lo que ocasiona el humo es que las vibrisas, ¿verdad? Hay una depresión de las vibrisas, y las vibrisas no llevan a cabo su función, lo que le confiere el riesgo de que más fácil entre los microorganismos se instale en la mucosa respiratoria y entonces se genere el proceso infeccioso. El antecedente de tratamiento con aspirina por tiempo prolongados en los menores de 19 años también tiene que ver con mayor riesgo de presentar complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los menores que tienen enfermedades inmunocomprometidas, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoide juvenil, tienen riesgo y son los que utilizan por periodos muy largos los AINES. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, es importante que no se les olvide también, ¿verdad?, la diferencia con el tipo A, que seguramente lo vieron, ¿verdad?, y que también habla de estados neoplásicos, también tienen mayor riesgo. Y en las embarazadas habla de que tienen mayor riesgo de presentar las complicaciones graves. Entonces no se les olvide para el tipo A, por eso la importancia de iniciar el tratamiento e identificar si es o no influenza, ¿verdad? Entonces, bueno, de los factores del ambiente ya mencionamos las características la semana pasada, que tiene que ver solamente aquí el periodo en que hay mayor número de casos, hablábamos de octubre a marzo de manera general, pero también vemos que los países en desarrollo se puede extender este periodo hasta mayo, entonces en donde pueda estar generando problemáticas. Pero ya también mencionamos en los países tropicales se va a encontrar circulando los virus todo el año, entonces tiene mayor riesgo de presentar casos durante todo el año. Bueno, la variación de la temperatura de más o menos 5 grados es importante. Ay, les dije acá síndrome de Guillain-Barré, no, síndrome de Rayet. Ay, ahorita se los dije al revés. El efecto del síndrome de Guillain-Barré es de las vacunas. Bueno, ya lo corregimos. Ahí anótenlo, que no se les olvide. La variación estacional también es importante y que va de la mano con este cambio de temperatura. Entonces, el cambio brusco de más menos, aquí me faltó el menos, 5 grados es lo que genera el riesgo de presentar cualquier infección respiratoria, lo mismo para esta infección, la influenza. En cuanto a los factores del ambiente, es el nivel socioeconómico bajo. Aquí no es porque
Aquí por la falta de acceso, pero también al no acudir a los servicios de salud, van a tener mayor riesgo de presentar complicaciones. No son el único grupo en el cual se va a presentar la influenza, sino es el que tiene mayor riesgo de complicaciones porque no acude a la atención médica, porque tiene la falta de acceso a los servicios de salud. Otro factor de riesgo que me faltó es la automedicación, porque habitualmente ¿qué hace la población? Se automedica. Y esto, bueno, nos genera también un riesgo que nos identifica de manera oportuna los casos que se pueden estar complicando y esa población tiene mayor riesgo de morir, ¿verdad? La infraestructura sanitaria deficiente, sobre todo se habla de la falta de agua, ¿verdad?, en las viviendas, y lo otro, la falta de tierra, ¿no?, genera también que haya depresión de las vibrisas y con ello también genere alteraciones de la mucosa respiratoria y mayor riesgo de presentar cualquier infección respiratoria, y en este caso estamos hablando de la influenza. Las características de la vivienda: el material de construcción es importante, ya lo mencionábamos la semana pasada, y también aquí es importante en la vivienda si hay ventilación e iluminación, sobre todo por la presencia de hacinamiento. Entonces aquí es importante, si hay hacinamiento, pues hay mayor riesgo de contagio en los hogares. Entonces esto es importante. Bueno, en cuanto a las medidas preventivas, vemos que tenemos muchas que están relacionadas sobre todo con las infecciones respiratorias en general. Entonces ahí estamos viendo que son muy similares. La semana pasada no se las puse, pero bueno, aquí están observándolas, y que tienen que ver sobre todo con las medidas higiénicas de lavarse las manos después de toser y estornudar. Si se utilizan pañuelo desechable, hay que cubrir nariz y boca, no solamente la boca, todo nariz y boca. Cuando se tose y se estornuda, y hay que desechar ese papel, pero en una bolsa de plástico, y debe de estar cerrada, ¿de acuerdo? Ya comentamos que es altamente contagioso, entonces hay que siempre tener cuidado con cualquier infección respiratoria, no solamente en el caso de la influenza, en todas. Hay que lavarnos las manos después de toser y estornudar, aunque haya sido con un pañuelo, por favor, también. Que usé un pañuelo, un papel y lo deseché, pero no me lavé las manos, se quedan los microorganismos en las manos. El que estornuden, ¿verdad? Es importante de esta manera. Si no se tiene un papel para estornudar, es el estornudo de etiqueta, ¿verdad?, donde se utiliza el ángulo interno del brazo, pero también hay que considerar que está contaminando nuestra ropa y que los microorganismos pueden quedarse ahí, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. También evitar asistir a lugares concurridos, ¿verdad? Esta es una medida preventiva, ¿verdad?, sobre todo en la época de invierno, donde sabemos que la población se enferma y que podemos adquirir cualquier infección respiratoria, incluyendo la que estamos viviendo en este momento. Evitar escupir en el suelo, ¿verdad? Ya comentábamos de los aerosoles. Entonces tiene un mal hábito la población, ¿verdad? No todos los hombres, pero sí hay que decirlo, que es un mal hábito que tienen de escupir, ¿verdad? Y escupen por donde quiera. Y bueno, si tienen la infección y sobre todo si están enfermos, pues ahí dejan, ¿verdad?, en el ambiente concentrado los microorganismos, y depende en dónde escupieron. No es lo mismo que esté abierto a que estén en un espacio semicerrado, pues sí, allí vamos a tener mayor riesgo de que estén los aerosoles y que queden suspendidos y los respiramos, ¿verdad? Bueno, eso se ve muy feo, pero pues lo vemos que lo hace. El consumir frutas y verduras ricas en vitamina A,